y bueno, y sé que vamos a aprender mucho el día de hoy. Como ustedes vieron de pronto en la invitación, por favor, silenciamos los micrófonos. Solamente vamos a habilitarlos cuando les demos la palabra. Doña Luz Mari Franco levantó la mano. ¿Será que nos va a compartir algo antes de empezar? Y don Diego Méndez también la levantaron. Ay, buenas tardes. ¿Tienen alguna apreciación antes de que empecemos? ¿Cómo está, mamá? Ay, buenas tardes, doctora. Qué pena, fue que levanté la mano sin querer. Ah, bueno, tranquila, eso suele pasar, no hay problema. Gracias. Ya se la bajo. Con mucho gusto. Bueno, y entonces ahora sí vamos a empezar. Como ustedes de pronto se dieron cuenta en la invitación, el tema que hoy nos convoca es la prevención de la violencia intrafamiliar. Este tema es un tema muy delicado que de verdad necesitamos con urgencia formarnos, empezar a trabajar en la prevención por el bienestar de nuestras familias y también de nosotros como padres, como personas individuales por nuestro bienestar personal, ¿cierto? Entonces, ojalá que estemos muy atentos, aprovechemos a la persona que hoy nos acompaña como especialista para hacer las preguntas que tengamos, no nos dé pena, al contrario, si hay de pronto alguna inquietud, siempre es importante que ustedes la hagan para aclarar esas dudas y para también aprender, o si tenemos de pronto algún caso conocido o alguna inquietud de lo que hayan vivido ustedes mismos, pues este es el espacio para que entre todos aprendamos mucho y también para que trabajemos por esas relaciones interpersonales sanas, sobre todo desde nuestro hogar. Dos cositas. La primera es que en un ratico les voy a estar compartiendo en el chat la asistencia, el link de la asistencia para que lo diligenciemos, por favor. Lo hago como a mitad de la más o menos porque ustedes saben, los que ya nos han venido acompañando durante el año, que incluye también unas preguntitas de encuesta de satisfacción, entonces por eso hay que esperar que aprendamos un poquito para diligenciarla, pero para que estén pendientes, igual yo también les voy a estar recordando. Y bueno, ya para empezar como tal nuestro tema del día de hoy, les presento a la psicóloga Lady Joana Suárez. Ella nos acompaña desde la Comisaría de Familia con este tema tan importante. Lady, bienvenida y muchísimas gracias por tu disposición, por tu acompañamiento. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Valeria. Buenas tardes para todos. Gracias a ustedes por la gran convocatoria. Y como decía Valeria, pues hoy vamos a tratar un tema que es pertinente y necesario que todos los miembros de la familia sepamos. Vamos a hablar de lo que es la violencia intrafamiliar, cómo prevenirla y vamos a hablar también sobre la ruta de atención. Violencia intrafamiliar y una partecita de lo que es la violencia sexual. A mí me gusta pues que sea también súper participativo, que estos espacios, además que los aprovechemos para generar reflexión, podamos también preguntar lo que sea necesario, ¿sí? Para que para que no tengamos ninguna duda acerca de lo que vamos a hablar hoy. Vamos también a trabajar sobre unos videitos didácticos que nos van a enseñar pues también de una manera muy didáctica sobre la temática que vamos a trabajar. Voy a empezar a hacer la presentación y ustedes por favor me indican si se ve bien, ¿sí? Sí, señora, ya se ve. Vale, listo, muchas gracias. Bueno. Entonces, como lo dijimos inicialmente, vamos a hablar sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y de género y de la prevención de la violencia sexual y la ruta de atención. Para entrar en materia, quiero primero que todo que tengamos como un concepto claro de lo que implica la violencia intrafamiliar. Entonces, se denomina el tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar dentro del entorno doméstico, dentro del entorno familiar o fuera de él. En este sentido, la violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas que están emparentadas,
sea por consanguinidad o por afinidad. ¿Cómo les puedo explicar esto? Por ejemplo, mi núcleo familiar está conformado por mi esposo, mi hijo, mi hija y su esposo. Ese es el núcleo familiar principal, ¿cierto? Si yo con mi yerno, por ejemplo, pues evidentemente no tengo ningún tipo de consanguinidad, pero sí vivimos bajo el mismo techo y se presenta una situación de violencia, eso se denomina violencia intrafamiliar. ¿Listo? A eso nos referimos cuando decimos que por consanguinidad o por afinidad. Y por consanguinidad cuando se presenta, por ejemplo, con los hijos, con los primos, con los hermanos. Esto pues como para tener claridad de lo que implica lo que es la violencia intrafamiliar. Ahora me gusta siempre como abrir con un videíto que nos va a mostrar lo que es la violencia, los tipos de violencia, para que nosotros también empecemos a reflexionar en torno a lo que sí implica la violencia intrafamiliar dentro del entorno doméstico y fuera de él. ¿Listo? Después si quieren hacer algún comentario acerca del video, lo podemos hacer. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. Buenas tardes. No te quedes callado. Denuncia. Bueno. Cualquiera puede ser. A mí me parece pues muy pertinente siempre iniciar con este video, porque en el videíto nos damos cuenta que a veces normalizamos las violencias y tal vez conscientemente como que no nos damos cuenta de que en nuestro hogar se están presentando estas situaciones y como que no hemos hecho nada o nos da miedo denunciar, y a raíz de ello hay un montón de factores asociados. Por ejemplo, por temor, por desconocimiento, como se veía en algunas de las imágenes, es que yo no sabía que eso era violencia, decía un papá, o el niño que decía, no, es que a mí me criaron así. Entonces podemos ver cómo se va repercutiendo de generación en generación. Por la situación económica, también decía una chica por ahí en el video, lo que pasa es que pues él es el que me mantiene y yo qué voy a hacer sin él, o por la baja autoestima. Son
algunos de los principales factores que se encuentran cuando se presentan situaciones de violencia, pero que a veces nosotros tenemos tan naturalizadas estas situaciones que no nos damos cuenta que es violencia intrafamiliar. ¿Alguien tiene algún comentario acerca del video, algo que quiera aportar? Don Ever Franco, la palabra es suya. Entonces, muchas gracias. Sí, lamentablemente hemos tenido que vivir, porque yo de niño viví esas violencias, desafortunadamente, y el callar, el que la mujer se quede callada, que no denuncie, que lo tome como muy natural, eso fomenta más el machismo, fomenta más la violencia, la gritadera también, el grito, el escándalo que se forma. ¿Qué está haciendo con los niños? Los está maltratando también psicológicamente. El niño se está levantando en medio de gritos. Estoy de acuerdo que hay que corregirlos, hay que enseñarlos, pero no ni con gritos ni con maltratos. Hay muchas maneras muy nobles para corregir a los niños. Ese sería mi aporte por este momento. muchísimas gracias por su aporte, valiosísimo, además que tiene en cuenta muchísimos factores, y es verdad, por el temor básicamente hay muchísimas mujeres que no denuncian y se permite que esto suceda, y los niños siempre observan el proceder de los padres, y en ese sentido van a empezar a crear su personalidad en base en gran parte a estas situaciones de violencia, y eso genera eso es perjudicial para el desarrollo integral de los niños. Bueno, ¿alguien más? Sí, señor. Bueno, entonces en este sentido, yo les quiero comentar específicamente cuáles son los tipos de violencia que los vimos en el videíto, y lo vamos a explicar como uno por uno para que los podamos identificar. Si bien, si de pronto con las familias que contamos en esta reunión no se presentan situaciones de violencia, pero sí podemos identificar a través de lo que vamos a conocer hoy, que estamos de pronto vivenciando o presenciando con un vecino, con mi mamá, con mi prima, con mis primos, con mis sobrinos, alguna situación, la podamos denunciar. Entonces existe lo que es Lady, perdón que te interrumpa un momentico, pero tenemos otras dos manitos levantadas. No sé si tenemos tiempo para escuchar esos aportes o mejor dejamos para más adelante las... Valeria, como tú lo decidas, si tú consideras que pueden aportarlo de una vez, no hay problema. Bueno, sí, yo creo que sí, doña Viviana y doña Dina Luz nos quieren comentar algo del video que fue lo primero como que vimos, entonces bienvenidas los aportes ya para poder continuar con los tipos de violencia. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a veces decimos que en la escuela los niños llegan con unas manías y con unos gritos y nos damos cuenta de que eso va desde la casita. Lo que decía Don Ever es muy cierto. A veces somos muy sumisas y permitimos que nuestras parejas nos falten al respeto delante de nuestros hijos. Y cuando los niños llegan a la escuela, en ese espacio donde papá, mamá, hermanos no están presentes, pues obviamente nuestros hijos toman otras actitudes y ahí es donde tenemos un gravísimo problema con nuestros compañeritos del salón. Entonces yo creo, mamitas, que si en algo puedo aportar es que no podemos permitir que nuestra pareja, llámese esposo, cónyuge, no sé, no permitamos por un momento de que nos levanten la voz, de que nuestros hijos estén presentes, porque de verdad que afecta muchísimo el aprendizaje y la convivencia en la escuela. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer una pequeña acotación ahí, es cuando decías que no permitamos que nuestro cónyuge nos maltrate tal cual, ni delante de nuestros hijos, ni solos, jamás, nunca. Sí. Nunca debemos permitir que ninguna persona pase por encima de nosotros, sea el tipo de persona que sea, porque todos somos iguales. Muy buenas tardes, mi nombre es Dina Luz. Yo quiero el video que vi cuando dicen que sale el niño que dicen que no digan nada. Pues yo creo que ahí tenemos nosotros que decirle a los niños que por X y motivo, si es una cosa pequeñita, avisar. Eso también me llamó mucho la atención.
Por supuesto que sí, es muy importante. Es muy importante en la medida en que estas situaciones van a afectar a nuestros hijos. Lo más importante aún es evitar que estas situaciones de conflictos se presenten en nuestro hogar. Bueno, ¿alguien más para continuar? Bueno, por ahora nadie más ha levantado la mano. Doña Luz Mari creo que la acaba de levantar, pero le quisiera dar la palabra a don Álvaro, que nos está acompañando. El rector, si nos quiere dar un saludito oficial, don Álvaro. Muy buenas tardes a todos y todas. Como siempre, muy agradecido por estos espacios que se abren para los padres de familia, para directivos, para docentes, estudiantes, y muchos agradecimientos también a todos ustedes que están. Muy bajo el sonido. Bajo el sonido. ¿No me escuchan? Está un poquito bajo, pero le pueden subir el volumen. Buenas tardes. En sus celulares, en los computadores, se escucha. Sí, entonces continuemos. Aló. No sé si tengo problema entonces con el volumen. Entonces continuemos porque no me escuchan. Bueno, Natalia, igual le agradecemos mucho su asistencia y sabemos que, bueno, su mensaje también iba dirigido a agradecerle a los padres de familia y a todos los asistentes por regalarse este espacio de formación. Muchas gracias, don Álvaro. Y bueno, Leti, podemos entonces ya continuar con los tipos de violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces en este orden de ideas y como lo veníamos diciendo, existen diferentes tipos de violencia. Existe la violencia física, psicológica, la violencia sexual, económica y por abandono y negligencia. Nos vamos a detener un poco en cada una, ¿cierto? La violencia física implica cuando una persona recibe un daño en su cuerpo a través de golpes, de maltratos, de empujones, de fracturas, de mutilaciones, de torturas e incluso puede llegar hasta la muerte. Este es como el tipo de violencia física que es como el más evidente, ¿cierto? Es el que generalmente nosotros conocemos como violencia intrafamiliar o es como lo que más se presenta. Tenemos la violencia psicológica, que hace referencia a todos aquellos actos y expresiones que atentan contra la autoestima de la persona, cuando se le ofende, cuando se le humilla, cuando se generan amenazas contra otra persona, cuando se le dan malos tratos, por ejemplo, cuando se le dice que no sirve para nada, cuando se le impide salir, visitar a la familia, visitar a los amigos, cuando no se le permite tener una intimidad. Todo esto hace parte de lo que es la violencia psicológica. Y recuerden, padres y madres, que todas estas violencias son denunciables. Ya vamos a ver ahora lo que es la ruta de atención. En referencia a lo que es la violencia sexual, es cuando una persona es obligada a realizar actos sexuales que no desea. Por ejemplo, a tener relaciones sexuales cuando no quiere, así sea con su pareja con la que vive hace 20 o 40 años, cuando se le obliga a ejercer la prostitución o la pornografía. Estos actos son actos delictivos y están sancionados por la ley. Me quiero detener aquí un poquito porque yo me he encontrado varios casos en la comisaría en que, por ejemplo, la señora llega maltratada y me dice, lo que pasa es que yo estoy casada con mi esposo hace 30 años y yo como esposa yo le tengo que cumplir. A mí no me dan ganas de tener relaciones con él, pero yo le tengo que cumplir porque yo soy la esposa. Eso es una violencia. Y hay muchas mujeres que no tienen claridad en ello, y es que así sea mi esposo con el que yo vivo hace muchos años, si yo no quiero tener relaciones sexuales, nadie me puede obligar a hacerlo, ni siquiera mi esposo, ¿sí? Aquí es cuando yo me refiero que hay muchas cosas que nosotros naturalizamos y creemos que hacen parte de la convivencia familiar, pero no lo relacionamos con violencia, ¿listo? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Hablamos entonces también de lo que es la violencia económica, que es que se expresa en patrones de conducta que están vinculados a controlar a alguien económicamente. E incluye, por ejemplo, el control del dinero, el control de las propiedades,
El control de las propiedades que son, por ejemplo, que se construyen o se consiguen dentro del patrimonio conyugal, y en general tiene que ver con todos los recursos que son familiares. Por ejemplo, cuando hay una separación y cuando el padre no provee la cuota alimentaria para sus hijos adecuadamente, todo esto tiene que ver con la violencia económica y también acarrea ciertos procesos legales cuando hay hijos de por medio. Existe también lo que es la violencia por negligencia o abandono e implica el descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo que tiene que ver con los niños y los adultos mayores. Es cuando un niño o un adulto mayor depende de uno y, por ejemplo, no se le provee alimentación adecuada, no se le provee una vivienda salubre, no se le provee vestido, cuando se amenazan, cuando se tienen encerrados, cuando hay accidentes con los adultos mayores o con los niños por descuido. Ese tipo de violencia se denomina violencia por negligencia o abandono y está directamente relacionada con los niños y los adultos mayores. Bueno, esto es en cuanto a lo que es los tipos de violencia, que tengamos claridad en lo que implica cada una, para que nosotros en este momento podamos generar una reflexión y podamos como empezar a comprender cuáles son, y además lo más importante es que todos son denunciables. Les quiero mostrar otro videito también que es muy didáctico, que es el videito de la ley 1257 de 2008, que es la ley que protege a la mujer contra la violencia, sea en el ámbito familiar o fuera de él, ¿cierto? Me parece súper importante que lo sepamos porque la mayoría de los casos que se presentan son casos de violencia contra la mujer, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos clara como la explicación. Cualquier duda, también cuando se termine el video, la pueden exponer. Lo que le dé, ¿no? Venga, tiene que comerse lo que le dé. No le da ni va. Mientras carga el video, aprovecho para decirles que ya en este momento voy a poner en el chat el enlace de la lista de asistencia para que, por favor, en cuanto termine el video, lo podamos ir diligenciando. Muchas gracias. Ay, yo no sé si tengo fallas en el internet y mira que no me carga el video. Profe. Hola. Cuando terminemos de ver el video tenemos que entrar a ese link. La ley 1257 Sí, amor. Vamos a escuchar el video. de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Un golpe, un grito, una caricia no consentida y hasta el ocultamiento de bienes de la mujer también constituye violencia. Tienen derecho a decidir si quieren ser confrontadas o no con la agresión. Asistir a la audiencia de conciliación no es un requisito procesal. Tenemos derecho a pedir una medida de protección inmediata que ponga fin o evite nuevos actos de violencia, como exigirle a la agresor el desalojo de la vivienda, prohibirle la venta de los bienes de la sociedad comunal o cumplir el control. Conocen las familias, los juzgados municipales y la fiscalía. Jueces de paz y conciliadores en equidad ya no tienen esta competencia. Las violencias contra las mujeres se consideran violación a los derechos humanos, lo que implica para el Estado la obligación de prevenirlas, atenderlas y sancionarlas. Bueno, por eso hay una ley, que es la ley 1257, que existe para proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia,
porque es considerado una violación a los derechos humanos. Vamos a hablar acá en términos generales, lo que nos explicaban en el videíto, y es que algunos de los derechos principales que cobija esta ley es que pueden recibir atención a través de los servicios con cobertura suficiente, asequible y de calidad. Pueden decidir en la audiencia si quieren ser confrontados o no con el agresor. Pueden dar su consentimiento informado para los exámenes médicos y en caso de que sea violencia sexual, puede la víctima escoger el sexo de su médico. Tienen derecho a recibir orientación, asesoría jurídica y asistencia técnica de forma gratuita. Tiene derecho a acceder a los mecanismos de protección. Como se indica en el video, debe recibir inmediatamente lo que es una medida de protección que se debe pedir en la comisaría de familia. Sin embargo, las instituciones que conocen de las violencias y que son competentes para los casos de violencia intrafamiliar, como lo veíamos en el video, son las comisarías de familia, la fiscalía, y allí en la comisaría se hacen procesos administrativos de medidas de protección y en la fiscalía ya son procesos legales. Tienen derecho también a acceder a los mecanismos de protección y atención, a recibir atención médica, psicológica o psiquiátrica según lo requiera, y tiene derecho a reservar la identidad de sus hijos y de ella en caso de que lo consideren necesario. Entonces aquí nosotros nos preguntamos, ¿quiénes pueden denunciar la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer o la violencia sexual? Podemos denunciar todos, cualquier miembro de la comunidad, cualquier miembro de la familia, cualquier vecino, cualquier familiar. Nosotros como representantes de instituciones que velamos por los derechos de la mujer y por los derechos de los niños. En el colegio, la profe que evidencia que el niño está golpeado puede dirigir un oficio a la comisaría de familia, por ejemplo. En el trabajo, cualquier persona, cualquier miembro de la comunidad es competente para poder elevar la queja o la denuncia ante las instituciones que conocen de las violencias, ¿sí? Porque a veces nos preguntan, venga, ¿quién denuncia? Y si ella no va a denunciar, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Será que nosotros podemos hacerlo? Entonces, sí, todos podemos hacerlo. Bueno, ¿quiénes deben atender? Normalmente, cuando hay casos de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer, las mujeres acuden por urgencia, ¿cierto? Cuando son golpeadas o cuando se les generó alguna lesión física. Las mujeres acuden por urgencias desde su EPS y desde allí se debe activar la ruta. Se deben seguir los protocolos y las guías de atención médica y se le debe informar a la víctima cuáles son sus derechos para poder saber si hacer la remisión a la comisaría de familia, a bienestar familiar o a la fiscalía, ¿cierto? Desde las EPS, las personas que son víctimas de violencia tienen derecho de hasta 60 psicoterapias individuales y 60 en pareja o en familia. También hay un artículo que es el artículo 19 de la ley, donde dice que yo creería que casi nadie tenemos conocimiento de este artículo, que la EPS tiene la competencia o la obligación de proveerle alojamiento, alimentación y transporte en refugios temporales a las personas que son víctimas y que lo requieran. Y también tienen como la obligación de brindarles un subsidio cuando están pasando por este proceso de la violencia. Eso es muy importante saberlo. Estamos hablando aquí desde las instituciones de salud, ¿cierto? Desde la Fiscalía existe como un centro que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, donde se hace la denuncia, también se deben realizar los exámenes médicos y también como lo que es la comisaría, como lo que es bienestar familiar, también cuentan las instituciones con un equipo interdisciplinario que se encarga de brindar asesoría psicológica y legal de acuerdo al caso. Por ejemplo, cuando llega a la comisaría o a la fiscalía una mujer que ha sido agredida y está en crisis, pues nosotros desde allí tenemos el deber de brindar esta primera atención, esta atención en crisis en primera instancia a las personas que lo requieran.
si bien desde las instituciones no se realizan procesos terapéuticos, porque para eso esa es la labor de las EPS, sí hay que hacer como esa primera atención en ese primer momento, ¿cierto? Entonces vamos a lo que es la comisaría de familia. En el municipio tenemos dos. La comisaría primera de familia, que es la que queda en Santa Mónica, y la comisaría segunda, que queda en Casa de Justicia, en Camilo Torres. ¿Por qué existen dos? Porque pues de acuerdo a la zona en la que se viva, pues tenemos que tener como claridad si debemos acudir a hacer denuncia en Camilo Torres o en la que queda en Santa Mónica. Por eso hay dos, porque es de acuerdo a como a la zona en la que se viva. Como lo vimos inicialmente, maltrato físico, maltrato psicológico, económico o verbal es violencia. Entonces, yo siempre hago énfasis en que no naturalicemos un grito, no naturalicemos algo que atente contra nuestra autoestima, no naturalicemos que nos traten mal, no es que él tenía rabia y él después va a cambiar, no naturalicemos eso, porque si nosotros permitimos que eso suceda una vez, va a seguir sucediendo. Entonces, no naturalicemos ningún tipo de violencia dentro de nuestro medio familiar. Bueno, entonces el proceso en la fiscalía sería así. Se recibe la solicitud, perdón, de los hechos que no sea mayor a 30 días. Como les decía, el proceso penal es en la fiscalía, el proceso administrativo con medida de protección es en la comisaría. Se envía a la Policía Nacional la solicitud de medida de protección y ellos tienen el deber de hacer seguimiento del proceso durante 3 meses. Y si hay incidencia implica cuando el agresor no cumple con la medida y en reiteradas ocasiones vuelve y tiene conductas violentas contra la persona, entonces la policía tiene el deber de hacerle seguimiento a ese proceso. De acuerdo al caso, se debe enviar a medicina legal para la valoración. La audiencia debe ser entre los 5 y 10 días posteriores a la solicitud. Se debe enviar, nosotros desde la comisaría siempre enviamos una remisión a la EPS para que la EPS le brinde la atención pertinente con el especialista, sea por psicología o sea por psiquiatría, de acuerdo al caso y pues de acuerdo a lo que se requiera. Es súper importante. Si hay reincidencia por parte del agresor, eso también es súper importante que lo tengamos claro y que tengamos conocimiento de ello. Y cuando decimos incidencia, decimos que es cuando se ejecuta por segunda vez, cuando el agresor ejerce violencia nuevamente contra la víctima. Esto ya acarrea una multa de dinero que es entre 2 y 3 salarios mínimos y el incumplimiento de esta multa puede acarrear hasta el arresto, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que, por ejemplo, yo le recalco mucho a las mujeres que hacen la denuncia cuando pasa pues al área de nosotros, la área psicosocial, que debemos realizar el seguimiento. Es muy importante verificar las condiciones que tienen ellas, tanto físicas como emocionales y como en su salud mental, ¿cierto? Porque así es la única manera que nosotros podemos corroborar si la medida de protección surgió el efecto que era o si definitivamente se incumplió y el agresor volvió a maltratarla. Entonces es súper importante también que sepamos que si sucede nuevamente hay que volver a la comisaría, hay que volver a llamar a la policía, hay que volver a activar la ruta. Y por último, tenemos lo que es pues, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es cuando hay menores implicados en la violencia. La labor es hacer la verificación de los derechos del niño y cuando el niño pues, está inmerso en un conflicto de violencia intrafamiliar, de acuerdo a lo que se requiera, debe ir el proceso a bienestar familiar o a la comisaría de familia. ¿Alguna pregunta al momento? Algo que quieran agregar, sino para mostrarles un videito muy interesante que tiene que ver justamente con cómo esta violencia intrafamiliar o cómo perpetuar la violencia intrafamiliar dentro de nuestro hogar puede ir de generación en generación y puede generar unas consecuencias muy dañinas en nuestros hijos. Entonces también me parece súper chévere que lo veamos. Lo voy a ir proyectando mientras ustedes piensan a ver si tienen alguna preguntita o alguna duda hasta el momento. Don Ever nos levantó la mano. Señor, sí.
Tiene el micrófono apagado, don Ever. Sí, lo que pasa es que yo quería agregar, ahora que se habló sobre la violencia psicológica, muchos padres caen en pecado por eso. ¿Por qué motivo? Haciéndole descuentos a los niños, o inclusive el mismo padre o la madre diciéndole: usted es un bruto, usted no sirve para nada, usted es un bueno para nada. Sí, esos descuentos hacen mucho daño a los niños. El padre debe cuidarse mucho en eso, no tratar al niño así. ¿Cómo se va a levantar el niño? Pensando en: no es que yo soy bueno para nada, no es que yo no sirvo, no es que... Y después nos quejamos porque llegan al camino de la drogadicción, porque son unos groseros, porque le gritan a los padres. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron eso? Esas raíces vienen desde el mismo hogar. Entonces yo quería compartir eso, inclusive en la ley, sí, la ley 1146 del 2007, que soy abogado también, de la 1146 del 2007, nos habla mucho de esos casos. Entonces yo por eso quería compartir, y ahí me gusta tocar mucho los temas de familia y de la violencia intrafamiliar, por eso, porque lamentablemente se peca mucho en eso, ¿sí? Se cae mucho en ese tipo de errores, de estar a toda hora haciendo descuentos, no solamente a los niños, sino también a la pareja, decirle a la esposa: es que usted es una bruta, usted ya no sé por qué la consiguió, o ella al contrario, diciéndole a él también, porque también hay problemas con feminismo también, pero entonces hay que tratar de corregir eso, no caer en esa trampa, no caer en ese pecado, para que los niños levantemos unos niños de bien, unos niños corregidos. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus aportes. Sí, señor, y realmente es tal cual que usted lo indica, y pues de eso se trata el videito que vamos a ver. Es como las consecuencias tan nefastas que deja a nivel psicológico y a nivel de su personalidad en nuestros hijos estas situaciones de violencia, y que ellos presencien estas situaciones de violencia en el hogar, y cómo recae sobre ellos estas dificultades. ¿Quién me pone un momentico y me cuenta que me estoy participando? ¿No? Por favor, pido disculpas, me tengo que retirar de la reunión, tengo algo urgente que hacer en este momento, yo le agradecería mucho. Muchas gracias. Bueno, cuéntenme qué piensan ustedes del video en relación a lo que hemos venido conversando. A ver, ¿qué tienen para decir? Pido disculpas porque me tengo que retirar, qué pena, pero me tengo que retirar en este momento y les pido disculpas. Muchas gracias, doctora. Tranquilo, Nevera, usted participar, que esté muy bien. Hasta luego. Ok, gracias. Hasta luego.
Bueno, Doña Luz Mari tiene levantada la manita, ¿nos quiere dar algún aporte o algún otro padre de familia nos quiere compartir su reflexión frente al video? Profe, Hola. hola. Contra lo del video, además de los humanos no se pueden maltratar, como el señor que estaba maltratando a la señora o el otro señor que estaba maltratando al otro señor. Eso no se podía. Muchas gracias, amor, por tu aporte. Muchas gracias, muñeca. Les acabo de poner nuevamente. Eso significa que estás aprendiendo de lo que estás observando y eso es lo más importante. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, mire, habla con la mamá de Valeria. Yo sinceramente estoy de acuerdo porque es que la violencia genera más violencia. En un hogar donde siempre hay violencia, pues claro, el niño se va criando o la niña se va criando debido a lo que está viendo, pues eso le va, su cerebro se va llenando de toda esa cantidad de maltrato. Entonces por eso es que el día de mañana pues un niño ya va creciendo con todas esas causas que le generó desde la niñez. Por eso hay que tener en buena convivencia en el hogar, con sus hijos, darle una buena crianza. Y yo sinceramente, particularmente la violencia para mí no se hizo. Me gusta más en forma de consejos y bueno, educarlo o educar el hijo de una manera mejor así. Porque es que la violencia sinceramente no es bien. Bueno, muchas gracias. Desde lo positivo, muchísimas gracias a usted. Buenas tardes. Buenas. Habla con Andrés Felipe Prada, el papá de Ian Prada. Sí. Yo pienso, pues obviamente es lógico lo que dicen y obviamente así debe ser, no ser violento o llevar un ambiente violento en el hogar, que los niños estén viendo peleas, todo eso, ni tratarlos mal. Yo soy una persona, por ejemplo, que a mí no me gusta pegarle a mi hijo, pero sí estoy de acuerdo en el sentido de que a veces sí les hace falta como que regañarlos. Porque a ellos muchas veces se les habla y, por ejemplo, mi hijo tiene ese pequeño error. A veces yo me siento a hablarle, a explicarle las cosas, vea, haga las cosas bien, pues haga esto así, no se afane por terminar las cosas ligero, porque las cosas, después de que uno las empiece, las tiene que terminar bien. Pero entonces ahí es donde llega él, que se pone a no poner cuidado, a mirar para otro lado. Entonces ahí donde digo yo que de pronto hace falta de pronto un regaño. Vale, muchas gracias. Pero sí, a ustedes. Bueno, ahí voy a hacer pues como una pequeña intervención. Si bien sabemos que la violencia genera más violencia, como lo decían ustedes mismos, porque la violencia genera una respuesta y una emoción negativa en los seres humanos, ¿cierto? Si a mí me golpean, en mí se va a generar una emoción negativa, y si un niño es golpeado, también, entonces no va a generar nada positivo. Lo más importante radica entre tener equilibrio y equidad entre lo que es el amor, la norma, la autoridad, el diálogo, la comunicación. Si bien a veces como padres nosotros siempre como que pensamos en nuestros comportamientos negativos de nuestros hijos, entonces lo regaño porque no hizo las tareas, lo regaño porque no pone cuidado, lo regaño porque no se baña a tiempo, porque no se lava los dientes, pero entonces nuestros hijos también tienen comportamientos positivos y muchas cosas positivas para resaltar en ellos. Y nosotros a veces, de una forma inconsciente, porque uno no lo hace para ser mal padre o mal madre, uno como que tiende a resaltar todo lo que no hacen bien. Entonces es como tener un equilibrio entre corregir los malos comportamientos, pero resaltar los comportamientos positivos. Cuando hacen las tareas bien, cuando sacan buenas notas, cuando son obedientes, resaltar y aplaudir esos buenos comportamientos va a permitir que nuestros hijos
desarrollen esos comportamientos con más facilidad. Entonces es como un equilibrio entre la norma y la autoridad, entre el afecto, el amor y la comunicación. Sería como un poco en relación a lo que dijo el Señor. Bueno, vamos a hacer entonces ahora un poquito Oliveros también nos tiene levantadita la mano, perdón, Lady. Bueno. Una última intervención con doña Hilda. Dale. Pues según la violencia siempre en este momento nos está Doña rodeando. Hilda nos va a compartir, tiene el micrófono apagado. También debemos, a ver si se ven pues la violencia en sí es al revés, tenemos que saber diferenciar la violencia que le podemos transmitir a nuestros hijos según las circunstancias que ellos hagan en el momento, porque también la adolescencia y los niños en sí, la crianza está muy diferente a la que hemos tenido en vista. Yo la verdad no escuché muy bien el aporte del señor. Valeria, tú lo escuchaste, se escuchaba muy lejos. Sí, había dificultades como en el audio, se escuchaba como entrecortado y muy Yo pasito. le alcancé a entender Sí, de un poco pronto. que él hablaba como de la crianza que se nos brindaba a nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, y lo diferente que es criar a los hijos ahora, o las nuevas prácticas. Por ahí algo le alcancé como a escuchar. Exacto. Bueno, ¿alguien más quiere generar alguna opinión? Sí, soy la abuela buenas noches, soy la abuela de Juan José Betancourt. Yo me refiero a los niños de ahora, los niños de esta época son muy despiertos, son muy inteligentes y hay que saberlos dirigir, más que todo con mucho amor y respeto. Sí, señora, tal cual, muchas gracias. El amor siempre va a ser importante en las prácticas de crianza positivas, siempre, el amor y el afecto. Los niños que tienen una proporción de afecto adecuado desde que están pequeñitos son menos tendientes a generar conductas de riesgo. Los niños que son carentes de afecto son más tendientes a generar conductas de riesgo en un futuro. Eso es tal cual. Bueno, vamos entonces a hacer énfasis un poco para ir cerrando el tema de lo que son los tipos de violencia. Dentro del abuso sexual, que es un tipo de violencia, del maltrato sexual, hay como 3 tipos, ¿cierto? Entonces está el primero, que es el abuso sexual, que es el aprovechamiento por parte del agresor de circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a la víctima. Cuando tiene poder sobre la víctima y cuando se generan actos sexuales o acceso carnal con menores de 14 años, también es considerado un delito. Cuando hay incapacidad de resistir por parte de la víctima. Ese es un tipo de abuso. El otro es la violación o el asalto sexual, que los principales referencia a cualquier acto de naturaleza sexual no deseado, sean besos, sea sexo oral, sea sexo anal, sean caricias no consentidas, sea penetración vaginal o anal, que es impuesto por otra persona sobre la víctima. Está determinado como el acceso carnal violento, actos sexuales violentos y acceso carnal o acto sexual a una persona puesta en incapacidad de resistir. Entonces estamos hablando de abuso, de violación y de explotación sexual o comercial, que es otro tipo de violencia sexual, que es cuando la víctima es convertida en una mercancía y es utilizada sexualmente. Para sacar un aprovechamiento económico de ello, cuando se prostituye, por ejemplo, a un menor de edad. Eso es explotación sexual, cuando se cosifica a la víctima.
Bueno, vamos a hablar un poco de la ruta de atención en estos casos de violencia sexual. Como lo dijimos inicialmente, en los casos de la violencia sexual están, los atienden o los deben atender principalmente la Fiscalía y el CAIVAS, que es el Centro de Atención Integral a Violencia Sexual, ¿cierto? Son encargados de atender a la víctima, se interponen las denuncias, se hacen los exámenes médicos pertinentes y también desde la institución se debe contar con atención psicológica gratuita, dependiendo del caso. Desde aquí, desde la Fiscalía, se inician los procesos penales, ¿sí? Se hace proceso penal cuando hay un caso de violencia sexual. ¿Cuáles son las funciones? Tiene como objetivo aunar acciones y recursos físicos, humanos, técnicos y científicos entre las entidades para fortalecer la prestación de servicio a los usuarios que están involucrados en este tipo de violencias. Se realiza la entrevista forense, se recibe la denuncia, tienen la labor de orientar a la víctima, de solicitar el diagnóstico a medicina legal, de hacer la recolección de los elementos que sirven como probatorios, de realizar los procesos de indagación, las audiencias y la investigación pertinente de acuerdo al caso. Como lo dijimos inicialmente, pues dentro del proceso de la valoración médica completa se debe brindar los primeros auxilios psicológicos, que era como la primera atención a la atención primaria que yo les decía, que se presenta desde las instituciones, las pruebas que se deben hacer por parte del laboratorio y la activación de la ruta interinstitucional de acuerdo al caso que se presente. Y la valoración por salud mental, que es muy importante, porque sabemos las secuelas que deja en una persona el hecho de ser víctimas de violencia sexual. Entonces, dentro de las pruebas diagnósticas o de salud están las pruebas del VIH, prueba de embarazo, pruebas de hepatitis, y todo este tipo de pruebas diagnósticas que implican o que nos dan a saber si tenemos alguna enfermedad o infección a causa o en consecuencia de la violencia que se sufrió, ¿cierto? Bueno, aquí como para ir terminando, pues les quiero como contar que existen unas líneas de atención a las que se puede llamar cuando conocemos de casos de violencia intrafamiliar o de violencia sexual. Está la línea de la Policía Nacional, que es la línea 123. Están las líneas de bienestar familiar, que son gratuitas, la 018.000. Hay una línea de denuncia de trata de personas, esto es cuando hablamos de explotación sexual, por ejemplo, que también es una línea, es el 018.000. Existe una línea amiga que normalmente es atendida también por profesionales en psicología, y la línea de la Fiscalía, del CAVIF, que son los encargados de la violencia intrafamiliar, y del CAIVAS, que son los encargados de la violencia sexual. Y también pues encontramos la dirección de donde queda la Fiscalía. Bueno, para ir cerrando, para que hagamos un poco de participación y empecemos a mirar a ver los aprendizajes que generamos en este ratico, tengo 3 casitos acá. Yo voy a leer uno y yo quiero que ustedes me indiquen si ustedes presencian algún caso de estos, cómo actuarían o cómo activarían la ruta. Voy a leer el primero, por ejemplo. Dice: hay una familia de 4 miembros, está integrada por 2 adultos, una mujer y un hombre, y 2 menores de edad, 2 niñas. En este caso se observa cómo existe violencia por parte del padre hacia la madre y viceversa, es decir, que los 2 se agreden, física y verbalmente. No miden las consecuencias de estas acciones y discuten siempre delante de sus hijas, que tienen 8 y 10 años de edad. Y siempre presencian las niñas todas estas situaciones de violencia, cuando se gritan, cuando se maltratan, cuando se pelean, cuando se insultan. ¿Cómo actuaríamos nosotros si nosotros llegáramos a evidenciar este caso? ¿A dónde iríamos? ¿Quién me cuenta? Cuéntenme, que así es que nosotros aprendemos cuál es la ruta. ¿Qué piensan ustedes de este casito? ¿A dónde iríamos? Doña Viviana nos levantó la mano. Tiene el micrófono apagado, doña Viviana.
Ya, como buena vecina, como buena madre, con todos mis errores, ¿cierto? Porque soy una mamá nueva, apenas soy mamá hace 7 años, entonces soy una mamá nueva. Cometo todavía muchos errores. Pero yo creo que yo iría a la fiscalía. Cuéntame por qué creerías que la fiscalía sería como la primera institución. Bueno, yo creo que sería una denuncia donde voy a contar un caso que no es el mío, que es el de mi vecina, donde estoy observando y he sido partícipe tal vez de alguna de las agresiones. Entonces, yo pediría como la asistencia de fiscalía, porque bueno, voy a contar otra cosa. A mí un día me tocó con una vecina, donde lo hice por medio de un CAI cercano de mi casa y no funcionó, de verdad que no funcionó. Fui a la fiscalía, me escucharon. En la fiscalía lo que hicieron fue mandar la presencia de la policía y ahí sí como que la ayuda estuvo muy bonita. Ahora todos 4, con los 2 hijos, el esposo y la esposa, somos muy buenos amigos. Y les ayudé en un momento a solucionar algo que ellos no le encontraban ni pies ni cabeza. Y tal vez yo les ayudé a que no era así el maltrato, no solo físico, sino verbal, era de todos los días. Entonces, por eso lo digo que iría a la fiscalía, porque es un ente, a pesar de que es un poco demorado, porque no es inmediato como la policía, ¿cierto? Porque la policía de un CAI que tiene cerca a la casa, entonces tú llamas al cuadrante y entonces tal vez uno cree que ellos van a llegar y tal vez ahora todo tan saturado no ha sido tan fácil, pero en la fiscalía sí me prestaron atención, duramos casi una semana junto con mi esposo tratando de solucionar problemas ajenos, pero lo solucionamos y de verdad que fue una ayuda muy bonita. Ahora ellos estuvieron en terapia y ahora cometen menos errores, pero viven mucho más tranquilos. Vale, muchísimas gracias por tu aporte. ¿Quién más nos cuenta cuál sería la ruta de atención que empezarían? Muy buenas tardes. Doña Patricia, buenas tardes. ¿Yo qué haría? Yo iría a la comisaría de familia, por decir algo, y expondría el caso. O al bienestar familiar también. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, la primera mamita que participó tiene una experiencia previa positiva con la fiscalía y eso está Doña muy bien. Patricia Rodríguez. Sí, entonces está muy bien porque la experiencia previa le dio a ella a entender que, como ella misma dice, le hicieron caso y les colaboraron. Pero primero que todo está muy bien que ella haya interferido porque, como lo dijimos inicialmente, pues nosotros como vecinos, si vemos algún caso de violencia, lo podemos denunciar, ¿cierto? En esta medida es importante que tengamos en cuenta varias cositas. Decimos que hay violencia física y hay violencia verbal, y todo delante de los niños, ¿cierto? Entonces, en esta medida, recuerden que en la fiscalía se inician procesos a nivel legal y en la comisaría se inician procesos administrativos. Entonces, ambas instituciones son competentes para la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Desde la comisaría de familia existe lo que se llaman las medidas de protección, que es cuando la persona va a exponer su caso, la persona que es agredida, y se le impone una medida de protección bajo pues circunstancias ya de ley que lo manejan los abogados, que nosotros pues de leyes lo manejan mejor los abogados, y se interpone la medida de protección como yo les dije inicialmente. De allí que es importante, se verifica los derechos de los niños que están implicados en estas situaciones de violencia para tomar las medidas pertinentes. Si vemos que en los menores se está siendo vulnerado algún derecho, entonces debemos también
contar con el ejercicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es cuando hay niños implicados en las violencias, también tienen o deben ellos pues de actuar, ¿cierto? Entonces, eso serían como la ruta, ¿cierto? Comisaría de familia, bienestar familiar para hacer verificación de derechos, y de acuerdo a las pruebas y de acuerdo al tipo de violencia, podría también hacerse cargo la fiscalía para ya instaurar todo lo que es la denuncia legal, para instaurar todo lo que es la investigación, el juicio de acuerdo al caso, para hacer la recolección de elementos y materiales que se puedan probar. Entonces, en esa medida son competentes. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo frente al casito? Bueno, entonces nosotros decimos, ¿cómo prevenimos? ¿Cierto? Ya supimos qué es la violencia, cuáles son los tipos, hicimos un análisis de lo que es la ruta, vimos los videos y sabemos cómo es la ley, sabemos las consecuencias psicológicas y emocionales que dejan nuestros hijos la violencia intrafamiliar, en las mujeres que son víctimas e incluso en los hombres, porque también hay casos en los que los hombres denuncian. Yo pienso pues que lo más importante, y yo hago mucho énfasis en esto, es que no naturalicemos los comportamientos agresivos. Es decir, no naturalicemos que mi esposo me grite, no naturalicemos que yo le diga a mi hijo que no sirve para nada, no naturalicemos este tipo de cosas, porque entonces esto van a ser parte de lo que es la convivencia y puede ser un detonante de violencia intrafamiliar. Entonces todo debe tener un equilibrio entre lo que son las pautas de crianza positivas que algunos padres lo comentaban, y la norma, ¿cierto? Porque si bien es necesario poner norma en el hogar, también es necesario hacerlo desde el amor y desde la crianza positiva, como el ejemplo que yo les ponía ahora. Siempre recalcar las cosas positivas de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestra familia, no solo lo malo, no, lo positivo también, incluso eso va a permitir que se refuercen nuevos comportamientos positivos. Entonces yo pienso que la clave está entre un equilibrio entre la norma, el amor, el respeto y la crianza positiva, pero empezando por no naturalizar las cosas o los comportamientos violentos que se presenten en nuestro hogar. Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta para ir cerrando y finalizando la intervención, algo que quiera comentar. Bueno, lo más importante entonces es que podamos... Bueno, Lady, yo creo que... podamos generar... Exacto, qué pena que ahí te estaba interrumpiendo, que quería también... Dale, tranquila, que nos estamos interrumpiendo. Lady, ¿me escuchas? Y te escucho, pero te escucho ¿Ustedes como... me escuchan, familia? Me llega mucho tiempo después lo que me dices, creo yo. Pero no, era lo que les dije inicialmente. Es que lo más importante de hoy, como lo dijiste tú y como lo hemos reiterado durante toda la intervención, es que cada uno hagamos una reflexión propia desde nuestras vivencias, desde nuestro hogar, que identifiquemos si se están presentando algún tipo de situaciones en nuestro hogar que debamos denunciar o que debamos modificar, algunas prácticas de crianza que estamos haciendo mal porque cometemos errores como todos los seres humanos y que podamos generar cambios positivos. Eso es como lo más importante. Agradecerles mucho siempre por la invitación, siempre por la participación y para cualquier cosa que necesiten, pues acá estamos para colaborarles.
Ay, Lady, a ti muchísimas gracias por toda esta información. Esperamos que a ustedes como padres de familia, representantes familiares, sea útil, que podamos seguir trabajando en este tipo de, como de conocimientos para aplicarlo en la familia, que cada día tengamos una mejor convivencia con estos tipsitos que de pronto nos está dando Lady, que son muy valiosos, trabajar en esa tolerancia, en ese respeto, en el amor con el que estamos educando a nuestros niños. Don Carlos tiene el micrófono activado, no sé si nos quiere dar ya como un cierre también para darle la palabra a doña Albertina. Gracias, doctora Valeria, muy amable. A la doctora Lady Joana decirle, Dios le pague, Dios la bendiga. De verdad que para nosotros, como directivos, como educadores de la institución educativa Santa Sofía y también para nuestras vidas y nuestras familias, es muy importante tener claridad respecto a estos aspectos que se han tratado en el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Lady, de verdad. Para nosotros muy significativo, y yo sé que para los papitos y mamitas y para los nenes que han estado, porque los he estado viendo ahí también interviniendo muy agradablemente, como usted lo decía, ellos son las personitas por las cuales nosotros como adultos nos debemos unir para evitar que en sus vidas empiecen a dar este tipo de situación. Dios la bendiga, doctora Lady Joana, muchísimas gracias. A la doctora Valeria, como siempre, con estos temas tan interesantes para todos nosotros, porque aquí cada vez que hay una escuela familiar aprendemos algo. Imagínense, y lo digo yo que llevo ya 43 años como educador y que, pero siempre soy pendiente de aprender algo más, porque es en la medida en como uno sigue creciendo como ser humano y poderle aportar lógicamente a nuestros nenes, a nuestras familias, a las personas que en un momento determinado pueden llegar a solicitar una orientación, un consejo, y qué bueno uno poder tener estos elementos para poder dar las orientaciones indicadas. Muchísimas gracias, doctora Lady Joana. Gracias a ustedes y estamos para servir. Esa es como nuestra labor principal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dios la bendiga. Muchísimas gracias a ustedes y ya para finalizar escuchamos entonces a doña Albertina, que si nos quiere ir en esta noche. Muchas gracias. Saludarlos, ¿sí? Que ya que no entré como a tiempo, me cogió como el internet aquí un poquitico enredada. Saludarlos, pero de todas maneras corroborar lo que dice el coordinador Carlos, agradecerles, agradecer la charla, agradecer a la doctora Lady, agradecer a Valeria, agradecer a todos los papás y a todos los estudiantes que hay conectados, pero también agradecer a los profesores que están, que el compromiso que muestran para estar acá conectados en una escuela familiar que nos enseña a todos, no solo a los estudiantes, no solo a los padres de familia, sino a todos. Aquí yo escuchaba toda esa charla sobre violencia intrafamiliar, violencia con los niños, la violencia verbal, la violencia física, y pensaba para mí, eso es para todos, o sea, a todos nos sirve en la familia, nos sirve a título personal. Entonces, de verdad que no, muchas gracias doctora Lady, muchas gracias padres de familia y estudiantes, y como digo, muchas gracias profesores por el compromiso al estar aquí presentes en el trabajo que siempre orienta también Valeria. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Bueno, entonces, no siendo más, les agradecemos enormemente por su permanencia, que aprendamos mucho y lo ponemos en práctica en nuestras familias. A Ley, verdad que agradecimientos mucho por hacer parte de nuestra familia de Sofía y esperamos que nos siga acompañando en muchos otros espacios. Un abrazo para todos, que descansen y tengan un feliz fin de semana. Una feliz noche, gracias. muy bien. Un abracito, Muchas gracias. mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Te extrañamos mucho, Tenga muy muchísimo. buena noche. Dios mediante dentro de